Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el primer Rompamos el Silencio Virtual. La idea de hacer este tipo de conferencias es decirles que no están solos, que hay gente que está dispuesta a ayudarlos, tengan condiciones previas o simplemente porque la cuarentena los esté afectando. Porque en efecto la cuarentena da incertidumbre y ansiedad por la salud, por la economía, por muchas cosas, pero sobre todo porque no sabemos cuánto durará. Las siguientes presentaciones tienen el objetivo de enseñarnos a tolerar este momento y manejarnos de la mejor manera posible para no desesperarnos. Independientemente de los estatus socioeconómicos de cada uno, todos estamos viviendo esto y a todos nos afecta de alguna manera, por lo que a todos nos sirven las herramientas para estar mejor. Se habrán dado cuenta que todos tienen los micrófonos silenciados. Esto es para que esto de pandemia no pase a pandemonium. Pero verán abajo que tiene un icono que dice chat. Bueno, ahí, mientras los panelistas vayan haciendo sus presentaciones, ustedes podrán escribir sus preguntas y al final los panelistas van a respondérselas. Tienen la opción de escribir en el chat donde dice a los panelistas solamente o la opción de escribir a los panelistas y a los asistentes. Ustedes deciden si quieren que su pregunta la veamos solo nosotros o si quieren que las preguntas también las vean los demás asistentes. Opción de ustedes. Sin más que agradecerles que estar aquí hoy, empezamos con el primer panelista, que es Miguel Mayo, ex ministro de Salud, que hablará de la importancia de los hábitos para la salud mental. Un momentito, vamos a ver. Sí, va para allá. Un segundo. ¿Cómo hago esto? Un segundo, téngame paciencia, por favor. ¿Me oyen? Ahora sí. Listo. Adelante. Disculpen, tenemos que entender que estos personajes no milenios como yo tenemos cierto grado de dificultad a manejar esto, ¿no? De hecho, una de las cosas buenas que ha hecho la cuarentena conmigo es que he aprendido a manejar muchos de estos aparatos. Buenas noches a todos. La verdad es que muchas gracias por estar sintonizándonos. Yo creo que, y muchas gracias también a todo el grupo de Rompamos el Silencio. Esto es una muy bonita oportunidad para interactuar con la gente que, como ya dijo Flor, en una cuarentena que casi ninguno de los que estamos acá la hemos vivido anteriormente, se produce mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre en este caso en particular porque no sabemos cuánto va a durar, como ya se dijo, y por las enfermedades que puede producir y que si nos da miedo o no nos da miedo. Entonces la idea de esta noche es tratar de conocer estrategias que podemos hacer para no desesperarnos, para poder llevar una vida normal y para cuando salgamos de la cuarentena haber ganado algo. Esa es la idea. Así que interactuemos con nosotros. Y yo voy a tocar 4 puntos de los hábitos higiénicos, los hábitos o los estilos de vida que uno puede ayudar y puede empezar a hacerlos en esta cuarentena y que serían muy buenas costumbres después mantenerlos. El primero es la actitud. Ya sea que usted esté trabajando desde casa o que no esté trabajando desde casa, la recomendación es que tenga una actitud propositiva. Todos los días despiértese temprano y báñese y ayude a la gente a hacer las labores de la casa. Eso lo va a mantener a usted proactivo, lo va a mantener con una actitud de ser útil a los demás. No lo va a tener, echado en una cama y que esto puede llamar al ocio. La idea es que se ponga a hacer actividades. Inclusive una de las recomendaciones que hay es que haga una agenda y que lea libros. Hay muchas actividades que uno puede hacer, comparta con su familia, que es la que vamos a hablar más adelante. Pero la actitud que uno tiene ante estas situaciones es probablemente la número 1 o la más importante para poder desarrollar las otras 3 estrategias que voy a proceder a comentarles. La segunda que quiero comentar, actividad física. Tenemos que hacer ejercicio. La excusa más frecuente cuando uno habla de que hay que hacer ejercicio, porque además el ejercicio es salud y ya pasa a ser recetado por los médicos. La excusa más importante que tenemos todos es que no tenemos tiempo. Yo creo que en este momento que estamos viviendo, no solo en Panamá, en el mundo entero, esa excusa dejó de tener valor. Entonces ahora la gente dice que es que no puedo ir al gimnasio, no puedo salir a correr. La cantidad de ejercicio que uno puede hacer dentro de su casa, independientemente del tamaño de su casa, es muchísimo. Fíjense, uno puede hacer pechada, puede hacer sentadilla,
puede hacer abdominales, puede caminar alrededor de la mesa. Yo lo hago todos los días. Yo les recomiendo, por ejemplo, bajen la aplicación de cuentapasos. Hay varias, cualquiera le sirve. Trate de dar 8.000 pasos todos los días. Va a tener que darle 300 vueltas a la mesa, no importa. Eso lo mantiene activo y lo mantiene animado durante el día. Esto es fundamental. Los estudios son contundentes en que tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de resistencia disminuyen la depresión sobre todo, pero además, dos cosas muy importantes. Favorecen el tratamiento, o sea, favorecen y facilitan el tratamiento de medicamentos o psicoterapia, y dos, mantienen una adherencia del paciente al tratamiento, que es fundamental en este tipo de terapia. La tercera estrategia, las comidas, es decir, la alimentación. Este es un campo que está apareciendo relativamente nuevo, inclusive está apareciendo una subespecialidad que se llama nutrición psiquiátrica, porque definitivamente hay muchos déficits nutricionales que se asocian a enfermedades psiconeurológicas. Pero los estudios han demostrado, y son contundentes en esto, que la dieta alta en frutas y vegetales disminuye la incidencia de enfermedades mentales, mejora el estado de ánimo y hace a la gente más feliz en encuestas subjetivas también, por supuesto. Y esto, los estudios tienen un poquito difíciles de evaluar cuando uno trata el tema de dieta, porque hay muchas variables alrededor. Además, el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores detonantes de enfermedad mental. De manera que estamos viviendo una cuarentena difícil, pero tenemos cosas que podemos hacer para aprovecharlas y vivir mejor. Ya hablamos de la actitud, repito, importante, la comida, la actividad física, y ahora la otra es la socialización o la interacción social. Aquí, sumamente importante, disculpen, se fue el teléfono. Varias cosas importantes en interacción social. Cuando nosotros hablamos de distanciamiento social, yo siempre prefiero usar el término distanciamiento físico, porque lo que no se quiere es estar cerca físicamente de una persona. Pero eso no quiere decir que no podemos estar cerca emocionalmente, y de eso van a hablar un poco más adelante nuestros expertos. Pero ahora existen muchísimas aplicaciones en que los muchachos hacen fiestas, cada uno en su casa, y pueden interactuar entre ellos. Pero otra cosa fundamental, esta cuarentena nos ha dado tiempo para estar en familia, para conversar con nuestra familia. Esto ayuda muchísimo a la emoción, ayuda muchísimo a disminuir el estrés y la ansiedad. Esto vale la pena que lo utilicemos. Y sí, también es cierto que mucho tiempo en casa también facilita el uso de las redes sociales. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en Twitter, que es la red que yo uso, pero lo hemos dicho muchísimas veces. Los estudios son contundentes. Los niños que utilizan redes sociales más de 2 horas al día son propensos a sufrir más de ansiedad y depresión cuando son no solo adultos, sino desde niños. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tratemos que la interacción sea más en el ámbito familiar, aunque también tenemos que conversar con nuestros amigos. Entonces, al final del camino, y para resumir, porque no me quiero alargar y darle más tiempo a los expertos, que es de lo que viene vamos a aprender, le voy a decir, en resumen, 4 estrategias que tenemos que utilizar ahora que estamos en cuarentena. Y la mnemotecnia va a ser muy sencilla para que nunca la olvidemos. Ya que tenemos que estar en casa, la mnemotecnia utilizada va a ser casa, C de comida, alimentación alta en frutas y vegetales y granos. A de actitud, una actitud propositiva, tratar de ser útil a la familia y sentirse uno útil. S de socialización o interacción social, como ya dije anteriormente, a través y compartir con la familia y con nuestros amigos. Y la última A de actividad física, hacer ejercicio. Sí se puede hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio todos los días. Y yo creo que si estos 4 consejos los seguimos, vamos a hacer mucho más fácil el transcurso o el devenir de nosotros por esta cuarentena. No sabemos cuánto tiempo falta, pero lo importante y lo que podemos hacer por la salud de todos nosotros es quedarnos en casa. Entonces, ojalá que todas las charlas que vienen posterior
sean de su provecho y lo puedan utilizar para el mejor día de cada uno de ustedes. Gracias. Doctor Mayo, muchísimas gracias. Quiero primero contarles que hemos llegado casi al límite de lo que permite Zoom, que son 1000 participantes, tenemos 992 en este momento, así que igual vamos a estar grabando esto para cuando después esto pase, se lo podemos mostrar, podemos tenerlo un link de YouTube de repente, ya les iremos contando cómo lo podremos hacer. Siguiente participante es la psicóloga Becky Malca y su tema es las herramientas para lidiar con la incertidumbre en niños y en adultos. Un momento. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Adelante, Becky. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Qué rico tener un número tan amplio que nos acompaña en este momento. Para poder hablar de las herramientas, primero tenemos que ponernos en contacto con lo que esta emoción o esta situación ha despertado en nosotros. Son muchas emociones que, aunque estemos viviendo una misma situación, cada uno la vive de una manera distinta. Y va a depender en gran parte de cómo era nuestra vida antes de llegar al coronavirus, qué había pasado, cuál era nuestra experiencia, qué duelos anteriores habíamos tenido y cómo todo esto de una manera u otra va generando que este significado se vaya transformando con el paso de los días y cómo vamos sobrellevando la situación. Cuando tenemos un cambio tan brusco como es el que hemos tenido hasta este momento, que se rompe nuestro día a día, comenzamos a tener mucha incertidumbre y la ansiedad aumenta. Y cuando esto pasa, no podemos pensar con claridad. Así que hay un descontrol interno en nuestro cuerpo que genera una, puedes pasar por favor, que genera una confusión emocional muy grande, generando el reto o el desafío de tenernos que enfrentar a muchos cambios por ser una crisis a la cual no estábamos acostumbrados y tenemos que ir viendo cómo poco a poco lo vamos a llevar de la mano. Siguiente, por favor. Este significado que les mencionaba anteriormente influye mucho en cómo la persona va a lidiar con la situación. Y por eso vemos que hay personas que, así como lo llaman de una manera mucho más tranquila, quedarme en casa, hay personas que manifiestan esto como estar encerrado. Entonces, la manera como nosotros procesamos lo que estamos sintiendo y el significado que le ponemos va a influir mucho en la manera como vamos a responder a estos cambios en las diferentes esferas, como nos explicó muy bien Miguel anteriormente. Entonces, vamos a dar paso a lo que son las herramientas como tal. En primer punto, tenemos que tener en cuenta que yo tengo que conocer qué es lo que estoy sintiendo, tengo que identificar esa emoción y poderla nombrar. Cuando yo reconozco lo que yo siento, yo voy a poder luego conectarme mejor con el otro, voy a poder ser empático y voy a poder construir junto con la otra persona todo lo que va generando la nueva situación. Para poder hacer esto, es importante poder definir qué es lo que podemos controlar en este momento y qué es lo que no podemos controlar, justamente para podernos enfocar y ver todo lo que en este momento sí está a mi alcance y trabajar sobre ello. Para esto, como mencionamos anteriormente, tener nuevas rutinas va a ser clave, porque cuando tenemos tantos cambios, tenemos que crear un plan que nos permita funcionar, tener una nueva base que nos haga sentir seguros. Algo importantísimo que nos puede ayudar es ver qué otras situaciones hemos vivido, así no sea la misma, para ver cuáles han sido las herramientas que hemos utilizado y ver si esas herramientas en una situación de incertidumbre, en esta nueva situación también las podemos poner en práctica. Con todos estos cambios, los roles también han cambiado, es decir, las responsabilidades o los puntos de trabajo que teníamos presentes. Una persona puede ser que trabajaba antes de casa, ahora trabaja en casa, pero también tiene que estar, por ejemplo, pendiente de las tareas de los niños, explicarle. Entonces hay roles que van cambiando y hay roles que también pueden ir aumentando, se van creando roles adicionales. Así que para poder tener un mejor funcionamiento, es importante poder escucharnos, escuchar a las personas que están conviviendo con nosotros esta situación y poder establecer acuerdos para poder relacionarnos mejor, tener claro quién se va a encargar de qué, cómo lo vamos a hacer y establecer límites. En qué me puedo enfocar, en qué se puede enfocar el otro, y también límites con relación a cómo nos estamos comunicando y cómo nos estamos de alguna forma dando a entender lo que está ocurriendo. Hay muchas personas que sienten que necesitan estar informados todo el tiempo para sentir que tienen control.
Y si bien es importante estar informados, cuando estamos sobreinformados, esto puede empeorar o hacer que se vea aún mayor esa presencia de esa ansiedad. Así que es importante seguir a estar informados, pero tratar de buscar ciertos límites que nos permita que esta ansiedad no siga aumentando. Cuando tenemos una ansiedad tan alta, no podemos pensar con claridad y es por ende que para poder tener control en nuestro cuerpo, vamos a necesitar también la ayuda de la respiración. Independientemente si lo hacemos a través de yoga, meditación o mindfulness, podernos conectar con lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y ponerle nombre a la emoción va a ser la estrategia principal para poder ir haciendo el camino de las distintas herramientas que estamos mencionando. Cuando tenemos crisis, igualmente se afectan distintas áreas, no solamente la familiar, la personal. Muchas veces el factor económico puede ser un tema que nos genera mucha ansiedad. Así que algo importante es que a nivel familiar también podamos revisar cuál es este nuevo presupuesto y cómo lo vamos a manejar para que este sea un tema que podamos coordinar de una mejor forma y no sea algo que siga potenciando esta ansiedad. Cuando tenemos niños pequeños es importante conocer lo que están sintiendo y para eso tenemos que crear espacios. Estos espacios los vamos a crear preguntándoles cómo se sienten, qué piensan, qué necesitan. Tenemos que validar sus emociones, tenemos que dar respuestas que sean sinceras, tomando en cuenta su edad y su capacidad emocional para poder sobrellevar esta información. Buscar tiempos para compartir, reconociendo que este aislamiento físico no implica un aislamiento social y podemos hacer uso de la tecnología para poder estar en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y apoyar a las personas que en este momento pueden estar necesitando de nuestro apoyo, principalmente la gente que está viviendo esta cuarentena y está sola. Es la gente que realmente va a necesitar aún más este apoyo y vamos a tener estas medidas para podernos acercar a ellos emocionalmente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Igualmente, los límites, como comentábamos antes, si bien nos dan estructura, nos dan un orden, nos dan una seguridad, también sabemos que cuando estamos enfrentándonos a un momento nuevo, tenemos que tener flexibilidad. Es decir, vamos a poner límites, pero viendo un poco qué está pasando en el otro, qué está pasando en mí, y gracias a esta comunicación vamos a poderlos organizar de una mejor manera. Revisar cuáles son las prioridades y tener claro que los momentos de crisis son momentos donde también cuando encontramos un porqué y un para qué, podemos trabajar con el altruismo, poder ver cómo podemos ayudar al otro, cómo podemos juntos salir adelante y tomar en cuenta que la gratitud ha sido y por siempre será el ansiolítico natural número 1. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos y dejamos de mirar aquello que no tenemos e igualmente rescatamos todo el trabajo que está haciendo tanta gente para ayudarnos a mantenernos en casa de manera tranquila, vamos a poder entonces asumir mejor las pautas para podernos cuidar y cuidar a otros. Si vemos, todo lo que ha pasado con el coronavirus ha demostrado la capacidad de que podemos salir adelante unidos, informados, escuchando nuestras emociones, poniéndole nombres, siendo empáticos con el otro. Y de esta manera construimos, desarrollamos y fortalecemos la resiliencia, que es esa capacidad para salir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Siguiente, por favor. Entonces, aunque en un principio vimos que el coronavirus podía ser una situación que podía generar caos, podía generar confusión, también vemos que puede ser una oportunidad para crecer, para ser creativos, para comprometernos con nosotros y con todo en nuestro entorno, a nivel nacional, a nivel mundial, cada uno poniendo su granito de arena. Y de esta manera vemos entonces que detrás de una crisis siempre hay un nuevo comienzo. Y esto lo vamos a lograr haciéndolo un día a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Becky. La siguiente presentación está a cargo de la psicóloga Vali Maduro y es acerca de el manejo del riesgo suicida en aislamiento. Buenas noches. Muchísimas gracias a las 1000 personas que se pudieron unir aquí a este Rompamos el Silencio virtual, como dijo Flor al principio. Yo voy a hablar un poquito del manejo del riesgo suicida en esta cuarentena o lo que nosotros llamamos aislamiento. El pensamiento de las personas que están en riesgo suicida, ya en momentos normales, las personas tienen muchísimos pensamientos negativos y tienen una sensación de agotamiento, una sensación de estar solos y una sensación
de no pertenecer. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de izquierda de sus pantallas, están los diferentes riesgos de la conducta suicida. Las personas, cuando se sienten que no pertenecen o a que nadie les importa con ellos, o que de repente que a nadie les importa cómo se están sintiendo, tienen la tendencia a aislarse, ¿verdad? Cuando se aíslan, los pensamientos negativos, entonces son los únicos pensamientos que ellos van a tener en su mente. Nadie le importa conmigo, yo no soy una persona funcional y lo único que soy es que soy una carga para los seres queridos o para mi familia, ¿verdad? Entonces, la persona comienza a retroalimentarse todos estos pensamientos negativos y a abrumarse cada vez más. Esto es cuando la persona está en un riesgo suicida en una situación normal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la presencia de alguna dificultad, alguna enfermedad de salud mental hace que la persona también se sienta agobiada con todos sus síntomas, asimismo como un sufrimiento emocional prolongado. Todo lo que le estoy hablando en este momento, en el lado izquierdo de su pantalla, son las características o los factores de riesgo de la conducta suicida en una situación normal, no dentro de una pandemia. La pandemia comienza entonces a poner un peso emocional y un peso físico sobre esos factores de riesgo. Fíjense, por ejemplo, en la parte derecha vamos a ver los impactos de la cuarentena o lo que nosotros llamamos el aislamiento. La persona se va a sentir cada vez más sola. En momentos puede que al estar sola en su casa, físicamente sola en su casa, y si no tiene un contacto con otra persona, comienza a decir, esto me comprueba que yo no le importo a nadie, esto me comprueba que yo soy un peso para las otras personas, esto me comprueba que yo no valgo nada, que yo mejor debería estar muerto o muerta. ¿Ves? Entonces esto del aislamiento es sumamente peligroso. Cuando la preocupación por nuestra seguridad física y emocional aumenta la cantidad de la ansiedad, por ende aumenta el sufrimiento psicológico y esto unido a algún tipo de trastorno emocional, la persona ya puede desbordarse y sentirse ataques de pánico, muchísima más preocupación o la sensación de desesperanza y sentirse atrapados. Factores de riesgo muy importantes en esta conducta. Entonces, a eso le vamos a sumar unos posibles problemas de preocupación de la parte económica o de la salud de ellos o de sus seres queridos. Y lo otro que estaba pasando es, de repente, hay poco acceso. Si bien en estos momentos algunos centros de salud han cerrado, otros centros de salud están abiertos, los doctores, los médicos psiquiatras, ya sea del Estado o de la parte privada, están ofreciendo los servicios por vía virtual, pero también están ofreciendo las posibilidades de darle las recetas a sus pacientes y las farmacias están aceptándolas de manera virtual. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no todo está malo y nosotros podemos hacer muchísimas cosas para ayudar. Ahora sí, pásalo por favor. Gracias. Así, estamos en un aislamiento físico, pero no tenemos que estar en un aislamiento emocional. Manténgase conectado de su ser querido que puede estar en riesgo. Llámelo, puede ser algo sencillo. Le digo a las personas que en este momento tenemos que volver a lo básico. Una buena llamada por teléfono, una buena llamada virtual también, que la persona lo vea, la persona le escuche, que usted le pueda demostrar a esa persona que importa, que está ahí para ella, que está dispuesta a abrir el espacio y hablar de lo que sea. Esto es muy importante en las personas de riesgo suicida. Abrir el espacio para que la persona se pueda desahogar sus emociones y sus pensamientos. Lo otro es sea empático. Este no es el momento de confrontar a nadie. Hable. Entiendo que es una situación difícil, entiendo que no te estás sintiendo bien. Vamos a trabajar juntos para que puedas sentirte mejor. Muestre esa empatía y
Párese desde la experiencia de la otra persona. No vayan a decir, no, eso no es así, mira, cálmate. Esas contestaciones no sirven para nada. Lo que más sirve es que ustedes puedan escuchar a la persona donde está y en las emociones que tiene. Y luego entonces, cuando se hace la conexión emocional, ustedes pueden abrir el espacio y preguntarle a la persona. ¿Habrán otras opciones? ¿Has pensado en esto o en esta otra cosa? Lo que hace es que abre el espacio para que la persona comience a curiosear nuevas opciones mucho más saludables. Exacto, con esto, cuando hacemos esto, estamos conectándonos emocionalmente con esta persona. El hecho de mandar cientos chats no es una conexión emocional. Llame a la persona, pregúntele cómo está, conéctese con su emoción y la emoción de la persona con quien usted está hablando. Lo otro, seamos compasivos. No todas las personas estamos viviendo un aislamiento o una cuarentena de la misma manera. Trate de donar dinero o medicamentos para que otras personas que en este momento no tienen el dinero para comprar sus medicamentos lo puedan lograr. Trate de donar, trate de llevarle a alguien una comida, algo básico para que la persona se sienta, uno, más tranquila porque tiene acceso a algo que le preocupa, y segundo, mucho más acompañada y apoyada en estos momentos. Disculpe. Lo otro es promover el pensamiento positivo. Luego que usted escucha a esta persona y la deja desahogarse, entonces es importante que usted le haga una pregunta como, ok, están pasando todas estas cosas y es un momento muy difícil, tienes la razón, pero ¿qué cosas buenas has tenido el día de hoy? ¿Qué noticias, qué cosas tú puedes agradecer y ayudar a esa persona? Por ejemplo, hoy estoy vivo, hoy estoy saludable, hoy tú me estás llamando. Y así poco a poco, respuestas sencillas, la persona comienza a abrir el pensamiento a cosas más positivas y a cosas que le dan una sensación de control y agradecimiento. Por último, es importante que la espiritualidad, ¿ok? La espiritualidad y la fe es un factor de protección sumamente importante. Por eso, en estos momentos, las comunidades religiosas juegan un papel importante para todos sus seguidores, porque la persona que tiene fe es la persona que se puede apoyar ahí. Eso es otro canal de protección para las personas en riesgo. Una vez más, una cosa más, pásalo, please. Entonces, esto es bien importante. Pregunte si usted teme que esa persona está en riesgo y está pensando en quitarse la vida. Pregunte de manera directa, sin preocupación, porque usted lo único que va a hacer con eso es abrir el espacio para que la persona hable. ¿Estás pensando en suicidio? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Para que la persona pueda hablar y desahogarse y escuchar sus pensamientos, o para que de alguna manera usted pueda ayudar a cambiarlos. Entonces, escuche, manténgala segura. ¿Qué quiere decir con mantenga a esa persona segura? Es, por ejemplo, si la persona se está haciendo daño, es importante entonces llamar a las personas, por ejemplo, una ambulancia o a la policía o a los bomberos para que pueda ir a darle ayuda a su hogar. O si la persona está con otros seres queridos ahí, darle las indicaciones de llevar a esa persona a los centros de salud que tengan cuartos de urgencia o a los cuartos de urgencia de los hospitales. No importa el horario, ¿ok? No importa que usted esté fuera de su horario de la cuarentena, donde usted pueda salir. Si usted va a llevar a un familiar, a un ser querido, a un cuarto de urgencia, usted puede salir en cualquier momento y se encuentra con un policía, le tiene que dar las indicaciones, es decir, esta persona está en riesgo y la estamos llevando al cuarto de urgencia para ayudarla. Lo otro que ustedes pueden hacer para ayudar a una persona en riesgo es cuando la persona está calmada. Mucho antes, la persona podemos sentarnos con ellas y hacer un plan de seguridad. Aquí ustedes pueden ver un poco de las preguntas
que la persona puede resolver. Entonces, ya sea en su teléfono o ya sea en un papel que esa persona lleve consigo, tiene estas preguntas que las va a poder tener a la mano cuando la persona comienza a sentirse en ese riesgo que se va a hacer daño. Por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones que me activan para tratar de evitarlas? ¿Cuáles son las estrategias que me han ayudado anteriormente? La relajación, hablar con un ser querido. Aquí también dice, por ejemplo, hacer de 3 a 4 números de contacto, porque, por ejemplo, si no consigo la primera persona porque está ocupada, llamo a la segunda persona y busco a una persona con quien puedo hablar y desahogarme en el momento donde tengo mayor riesgo. Lo otro, dentro de esa lista, ¿qué me hace feliz? Y por último, y sumamente importante, hacer una lista de qué me mantiene viva. Mis hijos, mis seres queridos, las metas, todas esas cosas motivan y recuerdan a la persona. Dentro de un momento de crisis, le recuerdan imágenes positivas que lo van a traer hacia la vida nuevamente. Lo otro es, mantenga la conexión con esa persona, dele seguimiento, manténgase siempre pensando en cómo pudiera estar esta persona hoy, cómo yo la pudiera ayudar. Es importante reconocer que si bien en este momento tenemos una distancia física, no tenemos por qué tener un aislamiento emocional. Podemos siempre estar conectados y esa va a ser la diferencia con una persona en riesgo. Muchísimas gracias. Gracias, Vali. Antes de seguir al próximo participante, como les comenté, llegamos al límite de los asistentes que permite la aplicación. Y una de esas personas que se ha quedado por fuera es uno de nuestros participantes estrella, que empezó con nosotros, de hecho, Rompamos el Silencio, y es el doctor Xavier Sas Llorens. Él está escuchando la conferencia por el celular porque se llenó, y quiero aprovechar antes de pasarle la palabra al doctor Pedro Vargas, que va a hablar de las sustancias psicoactivas en el manejo de esta crisis. Quiero de parte de todos agradecerle al doctor lo que está haciendo, porque es uno de los capitanes de este barco que es bastante difícil de manejar. Así que muchísimas gracias, doctor, que está escuchando esto por el celular. Y dicho eso, voy a pasarle la palabra al doctor Pedro Vargas, pediatra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Tenemos una gran participación, una gran audiencia. Realmente la preocupación que tenemos los médicos, vemos a menudo problemas de este orden, es que la crisis con el COVID-19 tiene serias implicaciones en dos grupos grandes de individuos, que es lo que nosotros hemos venido haciendo por varios meses. Las personas con problemas de salud mental y las personas con trastornos de uso de drogas psicoactivas. Y es la parte que quisiera presentar brevemente, nada más para enfatizar que no nos olvidemos que este es un grupo en particular muy estigmatizado, muy marginalizado y muy criminalizado, de tal forma que no es un grupo que va a recibir o va a ser recibido con los brazos abiertos por muchas personas en la comunidad. Esa actitud la tenemos que cambiar, pero esto hace a este grupo de personas precisamente de alto riesgo en estas circunstancias en donde la ansiedad, el miedo, el temor y la incertidumbre están manejando todas las reacciones humanas. Nuestros pacientes y nuestras personas que utilizan sustancias psicoactivas también son más vulnerables económicamente y socialmente. Ellos tienen otros problemas de salud, muchos otros problemas de salud. Y peor que todo, hay una gran disparidad en el acceso precisamente a la atención de la salud, a las instituciones de salud, aquí y en otras partes del mundo. El paciente, perdón, el individuo que usa drogas también tiene desafortunadamente un alto riesgo de contaminarse con este virus, porque generalmente está en la calle y termina también en la cárcel. Entonces, esta campaña que sabemos que lo más efectivo es salirse de la calle, quedarse en la casa, es mucho más difícil para el paciente que usa drogas y que tiene trastornos del uso de drogas, que son dos situaciones diferentes. Próxima, Antonio.
Y este confinamiento doméstico no hay que ser muy mago para saber de que se aumentan los riesgos de violencia doméstica. Ustedes ven acá rato memes y chistes al respecto de esto. El abuso infantil, que es algo muy serio, y el uso de drogas son los tres grandes riesgos en esta crisis de confinamiento doméstico. Hay una cosa particular, y me puedes pasar la siguiente diapositiva, con el paciente, por ejemplo, que consume marihuana o vapea. Es conocido, y las cifras de China revelan que la enfermedad pulmonar crónica tenía una de las grandes tasas de mortalidad en esa región. Y estas son cifras todavía incompletas. Un 6.3% de la mortalidad está dada por esto. Y en la población general, cuando se miraba, pues era un 2.4%. Y si se iba a hombres fumadores, el 52.9%, mientras que en mujeres 2.4%. Todavía se trata de aclarar si esto es precisamente uno de los factores más importantes en la diferencia que hay en la mortalidad entre varones y mujeres con el COVID-19. Entonces, el tabaco, la marihuana y el vapeo hacen una agresión directa a las vías aéreas. Y esto es algo que, a pesar de que lo decimos y lo venimos diciendo hace rato, hay muchachos y hay gente joven que no lo considera así. Próxima. Esta gráfica solamente quiere revelar, próxima gráfica, por favor, los cambios que se producen en los alveoles pulmonares y en las células pulmonares con el uso de aerosoles que tienen nicotina o que no tienen nicotina, que nada más tienen el vehículo, como es lo que se ve en los cigarrillos electrónicos. Y ustedes pueden ver a la derecha, en los cuatro cuadros de la derecha, los cambios que se producen de exceso de granulaciones en los alveolos y el exceso de formación o de almacenamiento de lípidos en los alveolos. Estas dos condiciones producen enfermedad pulmonar seria. El paciente con esta enfermedad no va a responder igualmente a una infección, por ejemplo, con COVID. Va a tener una gran desventaja. El otro grupo, próxima, el otro grupo en que, sobre todo en Estados Unidos, se tiene mucha preocupación hoy día, es el grupo de las personas que consumen opioides y metanfetaminas y otros estimulantes. El problema con estas drogas psicoactivas es que ellas deprimen los centros respiratorios del tallo cerebral. Al deprimir los centros respiratorios del tallo cerebral, disminuye la oxigenación del cerebro. Y la oxigenación del cerebro, la desoxigenación del cerebro se puede permitir por un tiempo relativamente muy corto, a costa de que produzca daño cerebral permanente cuando no la muerte. Entonces, como podemos ver, definitivamente este grupo de personas está en un altísimo riesgo de enfermar de manera grave con el COVID. Y esto es una preocupación de los médicos y de las personas que manejan este problema. De las cosas próximas que entonces tenemos que considerar es entender que la cuarentena entorpece el acceso a medicinas, entorpece el acceso a jeringas, sobre todo en sociedades y en regiones donde se le provee de jeringas a las poblaciones de adictos a drogas que se inyectan precisamente para evitar otras complicaciones, y también entorpece el acceso a la consulta. Y esto es algo que tiene que ser evaluado, visto y solucionado por las autoridades de salud. Porque si bien es cierto que hay que también mantener un control de lo que se usa y se consume en medicamentos, también es cierto que hay que facilitar el que esto pueda llegar, como pueda llegar también la consulta. Y esta última diapositiva solamente para señalar algo de que hay que reducir los riesgos entre los que usan drogas. No es verdad que porque COVID-19 está aquí, entonces todas las personas que tienen trastornos de uso de drogas dejaron las drogas y se curaron y se mejoraron y ya no van a utilizarlas más. No es cierto. Entonces hay que facilitar ciertas cosas que disminuyan esos riesgos. Y entre las cosas que se dice es que precisamente estos individuos minimicen el compartir instrumentos que utilizan. Las pipas, por ejemplo,
los mismos instrumentos de vaporizar tabaco o marihuana. Minimizar el contacto físico y el contacto sexual es muy importante. Prepararse sus propias drogas, que va a sonar algo impropio en este momento, pero que es una realidad, por el hecho de que tiene que asegurarse de que no va a haber elementos que se suman. En el problema del daño pulmonar severo por el vapeo, por ejemplo, una de las cosas que más ha preocupado es de que se utilizaron sustancias para vapear que no eran puras, que no eran lo que el individuo creía que estaba comprando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y prepararse para la sobredosis. En el mundo de los opioides implica tener a mano fentanil o naloxano, por ejemplo. Y es lo que decía Vale al final de su charla. Hay que prepararse para situaciones de antemano, no con unos excesos, pero sí con la racionalidad de lo que puede ocurrir. Yo creo que es importante entonces enfatizar en este momento de que un grupo de riesgo tan importante como es el de los pacientes que tienen trastornos de uso de drogas psicoactivas, tiene que estar vigilado muy de cerca por sus personas más queridas o por el mundo y el grupo médico que los atiende. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a seguir con la presentación del psiquiatra Rogelio Moreno, que va a abordar la importancia de fortalecer las relaciones en momento de crisis. Buenas noches a todos. Primero que todo quiero agradecer a Flor que organiza estos conversatorios y esperamos que sean de provecho para todos ustedes. Hoy les voy a hablar sobre fortalecer las relaciones en momentos de crisis. Siguiente. Quisiera poder explicarles por qué son tan relevantes las relaciones en cuanto a mantener un balance emocional durante esta pandemia. Siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la misma sintonía respecto a qué son problemas emocionales. Siguiente. Son emociones incómodas que surgen en base a aquello que nosotros pensamos que va a ocurrir a continuación. En cuanto a ansiedad, es una emoción que surge ante la probabilidad de que algo pueda salir mal y la incertidumbre respecto al que yo puedo hacer para evitar esa mala consecuencia. Por el contrario, voy a estar deprimido si lo que anticipo es que las cosas van a ir mal y yo no tengo nada que hacer. Esa diferencia es fundamental. Hay otro tercer diagnóstico del que se comenta mucho, que es estrés postraumático, pero realmente no se relaciona a enfermedades médicas ni pandemias. Se refiere más que todo a situaciones inminentes de muerte que no necesariamente exponen a la población en estos momentos. Así que basémonos principalmente en ansiedad y en depresión. Siguiente. La información que yo recibo es la que determina cómo yo voy a pronosticar el futuro, hacer mi anticipación de qué viene. Siendo así entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en prestar atención a la intención de quien me da una información y también a la veracidad de la información que esta persona me da. Tengo en otras palabras que determinar cuán creíble es esta persona, su grado de credibilidad. Siguiente. Ya que entonces en las interacciones sociales se generan las ideas que me hacen pensar a mí sobre el futuro y aquí es donde se generan los problemas emocionales, recalco que debemos estar muy atentos a la intención y a la credibilidad de aquellas personas con quien yo me estoy vinculando. Pero igualmente yo también tengo que prestar mucha atención a cuáles son mis intenciones y mi credibilidad cuando yo transmito información. Lograr una buena intención con información veraz va a lograr un estado emocional mucho más balanceado. Siguiente. Un punto súper importante en esta pandemia es no hacer generalizaciones. No toda la información es aplicable a todos los grupos y a todos los países. Siguiente. Cada sociedad, muy importante, tiene patrones culturales diferentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, varios amigos me han comentado la dificultad que tienen en imponer las normas de restricción, porque es una sociedad que valora tremendamente las libertades personales, por encima casi de cualquier cosa. Para ellos, este tipo de restricciones está generando mucho desbalance emocional. Por el contrario, sociedades como la de Japón
en donde cualquier imposición que implique el bienestar común va a ser acatada con gran sensibilidad y consideración. Para ellos, moverse en forma cooperada les da tranquilidad. Son dos posturas muy diferentes. Es importante saber cómo nos queremos vincular entonces nosotros con nuestra sociedad, porque si lo hacemos en forma cooperada vamos a tener menos problemas emocionales. Más aún, dentro de cada sociedad hay exposiciones diferentes. No es lo mismo un médico intensivista que un abogado que puede trabajar desde su casa. Cada uno de ellos tiene entonces exposición emocional también diferente según lo que ve, según lo que experimenta, e igual sus familias en estos sentidos. Entonces, tenemos también que estar cuidadosos de saber en dónde estamos nosotros y no asumir que lo que le pasa a unos les pasa a otros. De igual forma, dentro de cada hogar tiene una constitución diferente de sus personas involucradas y lidia con esta situación de forma diferente. Por ende, intentar hacer reglas de aplicación universal a veces puede producir más bien mucha tensión y mucho estrés. Lo más importante es que cada hogar sepa detectar cuáles son sus características y resolverlas en base a sus particularidades. Y en tal caso, relacionarse con personas u hogares similares, con quienes yo puedo intercambiar información para lidiar con nuestras particularidades similares, pero también entender que hay diferencias. Con todo esto dicho, tengo que decir entonces que las comparaciones no son productivas. Hay que tener mucho cuidado. Uno de estos grandes problemas, por ejemplo, surge respecto a las estadísticas que hay en Panamá. Siguiente. Nuestras estadísticas parecieran ser peores que el resto de las naciones. Pero nuestros epidemiólogos nos dicen que esto se debe a razones muy particulares de nuestro país, como un hub internacional, en donde no nada más llega gente. Los panameños también, por tener tan fácil acceso, salen del país y hemos estado entonces mucho más expuestos que nuestros vecinos. Nuestras medidas son particulares a nuestra realidad. Siguiente. Ya que no estamos igualmente expuestos, nuestras autoridades están tomando medidas muy específicas y yo puedo confiar en eso, porque no son modelos importados que puede que no se apliquen. Son entonces autoridades de salud que están vigilantes a nuestra realidad y comportándose acorde a esa realidad que ellos descifran. Esto a mí me transmite confianza. Y ya que no todos los hogares confinados son iguales, otra vez vuelvo a recomendar entonces que sigan aquellas recomendaciones que les aplican. No intenten aplicar una recomendación de bienestar emocional que es de universal. Esta realidad no existe. No se presionen con estos modelos. Siguiente. Vamos ya a lo específico entonces, en las vivencias personales y los balances emocionales. Y vamos a hablar particularmente entonces de cómo las relaciones afectan ya lo personal. Siguiente. Las relaciones personales buenas deben basarse en una aceptación de la subjetividad. Cada uno de nosotros está viviendo esta experiencia de forma diferente. Va a haber similitudes, pero también hay diferencias. Y eso es la subjetividad que tenemos que aceptar que existe. En cuanto a ella, nosotros tenemos que poder ser capaces de expresar abiertamente cómo nosotros la estamos viviendo. E igualmente tenemos que escuchar interesada y respetuosamente la propuesta y la subjetividad de los demás. Yo tengo que poder abrirme y dejar que los demás se abran. Siguiente. ¿Cuál es la ventaja de este intercambio, de esta buena relación? Es que solamente en una relación que permite la apertura y la intersubjetividad es que podemos entonces ofrecer, buscar o generar conjuntamente ideas reales y útiles para lidiar con esta situación. Es aquí en donde se genera la tranquilidad y la confianza. En ese intercambio abierto, en donde los dos modelos pueden complementarse. Aquí es que estamos colaborando realmente. Siguiente. Para terminar entonces, tenemos que examinar cómo nos estamos relacionando. Si estamos en un intercambio mutuamente bien intencionado de ambas partes, ellos y nosotros. Si hay un intercambio de información veraz, con credibilidad, tanto de parte de los demás como de mi parte. Y si estamos siendo abiertos, respetuosos, reflexivos y no haciendo generalizaciones. Aquí es donde entonces podemos buscar soluciones para salir de esto. La última, por favor. Y como modo corto para recordar, tenemos que ser compañía sensible, creíble y solidaria. En esto radica
según la propuesta de lo que estudiamos ciencia y conducta humana, en esto radica que podamos navegar a través de esta pandemia con relativa tranquilidad emocional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, la siguiente pregunta va para usted y es, ¿cómo podemos volver al ciclo de sueño normal? Los temas de sueño son muy recurrentes en las preguntas que estoy leyendo. Por favor, si nos puede ayudar a responder, a dilucidar dudas acerca del sueño. Excelente. El sueño es una de las manifestaciones de que mi estado emocional está afectado, tanto en ansiedad como en depresión. Tanto dormir poco como dormir mucho pueden ser síntomas de que mi estado emocional está afectado. Lo que yo tengo que hacer entonces es, primero, hacerme la pregunta sincera de qué me está emocionalmente afectando, de qué yo estoy preocupado, de qué yo estoy decaído. Una vez que lo expreso, como lo dijo la doctora Becky Malka también al inicio, lo identifico en mí, lo expreso y lo converso con alguien más para saber la perspectiva de alguien más respecto a este problema que me está ocupando. A lo mejor mi perspectiva es errónea, o a lo mejor alguien más tiene una solución a mi perspectiva. Y ahí en esa comunicación, en esa relación, puedo encontrar entonces el alivio a mi problema emocional y por ende el alivio a mi problema de sueño. Pero lo primero entonces es cuestionarme a mí emocionalmente qué me está pasando. No pensar en el sueño como un asunto simple, que tengo que tomar una medicina y dormir y punto. No, hay que contemplarlo como que hay algo que me está causando que no puedo dormir bien y tengo que identificarlo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta va para la doctora Vali Maduro y es cómo evitar los pensamientos obsesivos compulsivos o al menos tratar de sobrellevarlos. Sí, justo estaba tratando de contestarlo por el chat. Ok, la mayoría de las personas creemos que si nosotros estamos adelantados, nos anticipamos a algo que pueda pasar, entonces vamos a tener el control o lo vamos a poder solucionar. Es importante como primer paso que las personas sepan que estar pensando constantemente en todo lo malo que pueda pasar, lo único que está haciendo es prender las alarmas de peligro y de riesgo y entonces hacer que el cuerpo y el sistema comience a actuar de una manera de responder, de ataque, fuga, parálisis y hacernos sentir mal. Entonces es importante que la persona pueda saber que así como uno puede apagar la cantidad de noticias que ve en un día, uno también puede apagar la cantidad de pensamientos de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? Para que uno pueda apagar lo que se llaman estas obsesiones, tiene que reconocer que no nos ayudan tanto como nosotros pensamos, estar todo el día tratando de adelantarnos a las situaciones. Entonces es importante mantenerse en el ahora, en el presente. En este momento, donde estamos ahora, estamos seguros y estamos bien. Gracias, doctora. Ahora tengo más preguntas. Por aquí tenemos un montón de preguntas y evidentemente por tiempo no vamos a responderlas todas, pero quiero pedirle a las personas que no les estamos respondiendo las preguntas o no se las tenemos que responder, no solo logremos tener tiempo para respondérselas, que por favor las envíen al correo rompamoselsilencioenpanamá@gmail.com. Repito el correo, rompamoselsilencioenpanamá@gmail.com para las respuestas, para las preguntas que no logremos responder. Sigo con otras preguntas por aquí. ¿Cómo se puede estar cercano a adultos mayores que no manejan tecnología? Esta respuesta de Becky Malka. Sí, ya la hice. Ya la hice. Esta la respondimos anteriormente, no sé si apareció 2 veces, pero bueno, lo que les comentaba en ese momento era que no tenemos la posibilidad de poderle transmitir la información de cómo deben hacerlo, o no cuentan con los, digamos, con los medios para poderse conectar, porque puede ser que la persona sí lo sepa hacer, pero justo le tomó la cuarentena sin tener o la computadora o el celular, ver si tenemos forma de hacérselos llegar y si no, saber que siempre
la base, que era poder comunicarnos por teléfono y hacerles saber que estamos ahí con ellos, va a ser una herramienta clave para que ellos no se sientan aislados emocionalmente. Nuestra compañía, así sea a nivel de teléfono o por video o por llamada o por fotos, siempre va a ser importante y supremamente bien recibida, sobre todo en estos momentos que más lo necesitan. Gracias, doctora. Siguiente pregunta para Vali Maduro. ¿Cómo manejamos a una persona que antes de la cuarentena se quería suicidar y ahora por la pandemia las ganas aumentan? Ok. ¿Ya? ¿Listo? Lista. Bueno, lo que vamos a hacer es algo que parecido a lo que hice en la presentación, ¿ves? Si la persona en este momento, ustedes consideran que está en un riesgo alto agudo, quiere decir que podría ser inminente en las próximas horas o en los próximos días que esta persona tome una acción contra su vida, es importante que lo lleven a los cuartos de urgencia. No importa el momento del día, si ustedes consideran que esa persona está en riesgo, lo primero que tienen que hacer es llevarlo a los cuartos de urgencia. Si ustedes lo que me están preguntando es cómo estabilizarlos, es importante hacer un contacto emocional con esa persona. Abrir el espacio para que la persona se pueda, primero, desahogar, segundo, escuchar, y tercero, que ustedes puedan de repente ayudarlos a ellos a buscar otras opciones. En la mayoría de los casos en riesgo de suicidio, estas conductas, estas maneras de interactuar con estas personas los calma a un nivel suficiente para que entonces la persona de repente no tenga que ir a un cuarto de urgencia, pero sí pueda conectarse con su médico que lo está tratando o con su psicólogo. Gracias, doctora. Tenemos muchas personas preguntando cómo pueden acceder a esta grabación. La respuesta es, se llegó al límite, al tope de los asistentes permitidos por la aplicación, pero estamos grabando y compartiremos el video posteriormente. Siguiente pregunta, ¿cómo calmamos a los niños en estos momentos? ¿Vali o Becky? Yo lo puedo responder. Sí, primero es importante poder escuchar la inquietud que tiene el niño, ¿no? Ver en este momento qué es lo que está experimentando, buscar estos espacios para hablar con ellos, validar su emoción, no criticar, no juzgar, no desvalorar, no quitarle importancia a lo que estén sintiendo en este momento. Y hay muchos niños que a veces no tienen la capacidad verbal o la capacidad de reconocer rápidamente sus emociones, así que por medio del juego o del dibujo vamos a lograr que ellos puedan plasmar estos sentimientos que están experimentando en ese momento. El que ellos también escuchen de nosotros cómo nos estamos sintiendo va a ser supremamente importante. Yo creo que es una de las grandes ganancias que nos da esta situación, porque los niños van a poder darse cuenta que nosotros también sentimos y que buscamos maneras de hablar de ello y de buscar formas de poderlo ir manejando poco a poco. Preguntarles directamente en este momento qué crees que podemos hacer juntos para que te puedas sentir un poquito mejor, luego que ya nos haya dicho cómo se siente, preguntarles de cuándo se siente así y buscar juntos la manera de que el niño se sienta comprendido, escuchado, valorado y entender cuál es su necesidad en ese momento. Eso le va a dar automáticamente mayor sensación de seguridad, de comprensión y decirle que estamos ahí para ellos en todo momento y que podemos hablar del tema cuantas veces ellos necesiten. Si ayudamos a que ellos tengan una rutina y trabajamos con ellos en la construcción de esta rutina, vamos a lograr que ellos se puedan sentir empoderados y mucho más cómodos dentro de la nueva situación que se está presentando. El doctor Pedro Vargas quiere agregar algo a la respuesta de la doctora Malca. Doctora, adelante. Sí, yo creo que tenemos que considerar a los niños siempre como seres que piensan, inteligentes, que se dan cuenta de todo, que nos oyen de todo lo que decimos. Uno de los consejos que yo doy es de que les expliquemos de que la ciencia médica tiene respuesta para muchas cosas como esta y que está trabajando. Darles una postura optimista de la situación. Yo no veo ningún interés en estar repitiendo las noticias que se oyen en la hora de, por ejemplo, desayunar o almorzar o cenar juntos. Hablemos de otras cosas cuando estamos allí. Si ellos hacen las preguntas, naturalmente contestarlas en forma clara,
y certera, no darle vueltas al asunto ni engañarlos. Pero de otra forma, realmente, ¿por qué sentarnos en la mesa a conversar con niños de lo que dijo el MINSA esta tarde a las 6 de la tarde o lo que pasó en Indonesia? No veo por allí. Yo creo que los niños todo lo absorben y lo entienden perfectamente bien. Ya están bastante saturados. Mejor es traerle otro tipo de temas en las conversaciones. Gracias, doctor Vargas. Flor. Volvemos a las preguntas y tenemos una que dice, ¿qué recomiendas para sobrellevar una crisis de una familia con problemas que tienen conflictos o violencia entre sus integrantes? Vale, adelante. Ok, si en la familia en este momento la violencia está activa, es importante que las personas busquen ayuda profesional, ¿verdad? Ya sea que de repente el profesional pueda contactarse con ustedes, viniendo, por ejemplo, sabemos que hay entidades del Estado donde los profesionales están yendo a las casas o lo que están haciendo es mandando a personal de seguridad, cuando la violencia está demasiado activada y las personas están en un riesgo alto. Lo otro que se puede hacer es buscar como soluciones de si tienen otros familiares y de repente durante las horas donde puedan salir, de repente estos familiares puedan buscar a algunos miembros de esa familia y dividirlo en diferentes otras casas hasta que las personas bajen un poquito la crisis. Vuelvo a decir, si la persona está en un riesgo porque la violencia de la casa está demasiado activada, necesitan contactar a las personas de seguridad, al MINSA, al MIDES, dependiendo de los casos y las personas que estén relacionadas con esto. Gracias, doctora. Le doy la palabra un momento al doctor Miguel Mayer. Gracias, Flor. Básicamente lo que quería decir es, primero que todo, agradecerle a todas las personas que nos han estado viendo y escuchando en la noche de hoy, pero nunca se olviden que el hecho de haberse conectado a esta conferencia en esta nueva modalidad de virtual no disminuye el riesgo de ansiedad, no disminuye el riesgo de insomnio, que es lo que han estado preguntando. Tenemos que convencernos a nosotros que tenemos que cambiar nuestra conducta. Si se conectaron a esta conferencia y ninguna de las herramientas que le han conversado los especialistas, ustedes la van a tomar para cambiar, perdieron 2 horas de su tiempo. La idea es que cambiemos y la idea es que ayudemos a los demás a cambiar. Una de las cosas que está produciendo mucha ansiedad en esta situación es la cantidad de fake news o noticias falsas que están circulando en redes sociales. Convénzanse, sigan solo las fuentes oficiales y no le den hacia adelante, no reenvíen ese tipo de noticias. Y créanme que esto produce gran cantidad de ansiedad. A mí me llegan, seguro que a todos ustedes, les llegan muchos mensajes diariamente de cómo se cura la enfermedad. Déjenle ese trabajo a los médicos. El trabajo de cada uno del resto de los 4 millones de habitantes, médicos y personal de salud en general, de cada uno de los 4 millones de habitantes, es quedarnos en casa y tener una dinámica familiar funcional, donde podamos conversar con nuestra familia y podamos socializar virtualmente con todas nuestras amistades y nuestros amigos. Entonces yo espero que a partir de hoy, inclusive podemos hacer una agenda diaria o semanal para poder entrar en estas actividades y que ojalá, después de que se termine la cuarentena, no se pierdan. Gracias. Ok, gracias a usted, doctor. Le paso la palabra al doctor Rogelio Moreno para que por favor nos conteste cómo manejamos el estrés por el teletrabajo, ya que las exigencias hoy día son mayores que cuando estábamos normalmente en la oficina. Un momentito. Creo que no nos oye por acá. Voy a llamarlo para que nos pueda responder esta pregunta. Doctor, le tenemos una pregunta y es... Ok, listo, adelante. Excelente pregunta. Vuelve a hacer el punto otra vez, las relaciones sociales. Sociales. Si una persona
persona se siente muy agobiada o tensa por la situación actual va a radicar entonces que la persona pueda laborar muchísimo más cómodamente, muchísimo mejor. Porque siempre me meto que debe ser enfrentado en este equipo de trabajo. En el caso yo, aislado, solamente tengo que obedecer. Yo tengo que comunicarme con mis superiores, con mis compañeros, para hacer la situación de teletrabajo cómoda para todos. Otra vez, la respuesta vuelve a estar en la comunicación. Gracias, doctor. Y quisiera escuchar a la doctora Becky Malca para que nos hable un poco de los pequeños cambios cotidianos, pero consistentes, que hacen mucha diferencia. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas es cuando tenemos una rutina y nos proponemos una hora para bañarnos, quitarnos la pijama, ponernos ropa, puede ser cómoda porque estamos en casa, pero el tratar de hacer la rutina lo más parecida a lo que teníamos va a ser un cambio significativo en cómo estamos adaptándonos a esta nueva situación, ubicando un lugar de trabajo, ubicando espacios para comer, espacios para trabajar en algo que pueda ser algo que me agrade en ese momento. Puede ser escuchar música, puede ser dibujar, puede ser pintar. O sea, es buscar espacios de ocio, espacios para hacer las rutinas que teníamos antes y poner también límites en los horarios que estamos utilizando, porque uno de los puntos, y va ligado con lo que hablaba antes Rogelio, es que hay mucha gente que cuando está en casa se le olvida que hay un horario, extiende el tiempo de trabajo y deja de lado las otras áreas de nuestra vida que también son importantes. El compartir en familia, en el tener tiempo para uno, poder pensar, poder meditar, poder hacer ejercicio, cualquier actividad o herramienta que creamos que en ese momento nos va a dar fuerza o nos va a dar cierta base segura o tranquilidad para poder sobrellevar el día a día. Así que es muy importante que aunque nos parezca algo muy básico y muy obvio, tiene un poder supremamente fuerte y es: me levanto, me baño, me quito la pijama y me pongo otra ropa. Yo tengo algunas pacientes que me decían, aunque nadie me vea, me maquillo, me pongo mis aretes. Si la persona siente que eso le ayuda a identificarse y reconocerse como la persona que siempre fue, sería genial que lo siga realizando, porque la idea es que aunque estemos viviendo un momento diferente, tratemos de acoplar esa nueva rutina con lo que tenemos y viendo cómo podemos hacerlo de la mejor manera, que sea funcional, que nos haga sentir de una manera productiva, independientemente de los roles que estemos desempeñando en este momento. Gracias, doctora. Doctora Bali, una pregunta para usted y es la siguiente. ¿Qué recomendaciones le ofrece a una familia donde el padre es consumidor, no está recibiendo tratamiento y se está poniendo violento? Entonces ahí está la clave. Quizás necesita comenzar a recibir el tratamiento. No esperen hasta que la persona se ponga violenta para buscar una solución. Es sumamente importante hacer el contacto con las líneas de ayuda y entonces seguir las indicaciones que ellos les puedan dar. Lo otro es que voy a utilizar entonces un poquito las palabras de Rogelio. Si ustedes pueden crear una comunicación que ayude a calmar a esa persona, que ayude a esa persona de repente a entender el impacto que está teniendo sobre sus otros seres queridos que están en la casa, es importante que tomen esa herramienta. Si no se puede, si la familia considera que esta persona está totalmente cerrada y cada vez ustedes se sienten en más peligro, utilicen las herramientas de llamar a las líneas de ayuda o a profesionales, por ejemplo, a un médico de cabecera que les pueda dar una recomendación con un terapeuta o con un psiquiatra, o, de nuevo, en este momento se han activado varias líneas de ayuda que pueden ayudar, vale la redundancia, en estos casos de violencia. Leo varias preguntas de personas que han tenido intentos de suicidio y para ellas, doctora Bali, quisiera preguntar, una persona que no sabe qué hacer, que está en cuarentena, se altera,
aún más su depresión y su ansiedad, ya está tomando medicamentos, ¿qué puede hacer? Y lo segundo es ampliar un poco los mecanismos de defensa que en estos momentos tan complicados se pueden percibir y observar mayormente en las personas, a fin de prevenir intentos suicidas. Ok. Si la persona se está sintiendo mal y no tiene médico, es importante que contacte a un ser querido, ¿no? Le deje saber que en ese momento de repente está teniendo algún tipo de idea de hacerse daño o que está planeando hacerse daño. Es importante que hablen con las personas que tienen a la mano. Y si no, de vuelta voy a decir, si ustedes consideran que no tienen a nadie en red de apoyos, por ejemplo, pueden llamar a la red de apoyo del MINSA al 169, a Rosa, ¿verdad? A todos estos lugares que están brindando apoyo. Eso por un lado. Segundo, en cuanto a los mecanismos de defensa, esta es una pregunta un poquito amplia. Vamos a decir, algunas personas de repente están convenciéndose de que nada está pasando y que ellos no están en riesgo y que ellos deberían salir y tomar y seguir la vida como si nada. Esta negación podría ser un mecanismo de defensa que están utilizando las personas, que no solamente los pone en riesgo a ellos, sino que pone en riesgo a las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Lo otro, ¿qué podría ser? De repente que las personas entonces están utilizando de repente los pensamientos negativos con la creencia o con la fantasía que al tener todos estos pensamientos, de alguna manera van a tener el control sobre la situación o se van a adelantar a cualquier situación que vaya a pasar. Ya les dije antes que esto no es beneficioso. En este momento, en una situación como la que estamos viviendo, es importante ayudarnos a mantener la calma, a mantenernos en el presente, ¿ok? Y manteniéndonos siguiendo las indicaciones de los expertos, como lavarnos las manos, mantener una rutina, contactarnos con personas, nuestros seres queridos. Yo entiendo que en estos momentos una persona que se siente mal, como le dije cuando estuve presentando hace unos minutos atrás o unas horas atrás, la persona que ya se estaba sintiendo mal con esta situación se carga muchísimo más del peso emocional que conlleva la situación. Es importante que hablen con alguien de lo que están sintiendo, que se desahoguen, que esa otra persona les ayude a buscar otras opciones, opciones más saludables y positivas, y que con ese desahogo y esa conversación les ayude a estabilizarse. Si esto no lo logra, ustedes necesitan una ayuda de un profesional. Y en este momento existen muchos grupos de profesionales dando sesiones gratuitas, dando sus servicios voluntarios. Aprovechen la oportunidad y hablen con un profesional si de repente todas las demás herramientas no están funcionando. Gracias, doctora. Vamos a pedirles nuevamente, hay por lo menos 200 preguntas que no estamos pudiendo responder y que nos demoraríamos hasta las 1000 de la noche. Entonces les pido nuevamente, por favor, manden las preguntas que no hemos respondido, que quisieran que respondamos al correo rompamoselsilencio@gmail.com y ahí se las responderemos. Nuevamente, rompamoselsilencio@gmail.com. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo habernos acompañado hoy. Esta sesión está siendo grabada y luego será compartida.